hasta ahora. Bien. ¿Están viendo todos? Sí, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que vemos en este capítulo del libro de Blanchard? Obviamente, como les anticipé, vamos a ver lo que es el elevado endeudamiento, y para eso lo que tenemos que entender es la restricción presupuestaria del sector público, cómo juega, ¿no? El concepto de restricción presupuestaria ustedes lo tienen que entender, seguro, se lo tienen que tener incorporado, lo deben haber visto ya en varias materias, como mínimo en microeconomía o en economía 1 en su momento lo tienen que tener, ¿no? Que tiene que ver con justamente, ¿no? La restricción con la que se opera, ¿no? Que vos tenés un conjunto de posibilidades de consumo si estás en el consumidor y que no podés consumir lo que no tenés posibilidades de comprar porque no tenés los ingresos como para hacer eso, y de alguna manera similar nos vamos a estar moviendo nosotros cuando miremos acá desde el lado del sector público. Vamos a agarrar y trabajar esto primero en términos nominales, en términos de cantidades absolutas, y después vamos a relacionar esto con el tamaño de la economía. Obviamente una deuda puede llegar a ser muy grande o muy chica en términos nominales, pero hay que mirarla también en relación con la capacidad de pago que tiene esa organización o esa economía en conjunto, ¿no? Una de $1.000.000 puede ser enorme o muy bajita, enorme si es de alguno de ustedes al principio de su vida y demás, y dice, che, ¿cómo genero $1.000.000 para devolverlo? O muy, muy chica si estamos hablando de una empresa enorme o si estamos hablando de un país, ¿sí? Entonces, la relación que nosotros utilizamos acá en macroeconomía para agarrar y mirar esto y analizar esto tiene muchas veces que ver con los valores asociados a, ¿qué cosa? El tamaño de la economía, el PBI. Y después vamos a ver qué cosas se tienen que dar como para que un nivel de endeudamiento que nosotros estemos teniendo no se vuelva explosivo, no se vuelva infinanciable, se estabilice y eventualmente poder reducir si el nivel de deuda es excesivo, cómo podemos agarrar y trabajar para encarrilar esto y llevarlo a una situación más sostenible intertemporalmente. ¿Ok? Lo primero que nosotros tenemos que entender es esto, ¿no? Es la restricción presupuestaria, el origen de una deuda, ¿no? Lo que nosotros tenemos es, ahí lo tienen en esa ecuación ahí adelante, ¿no? Imaginemos una situación donde empezamos sin ningún tipo de deuda, ¿no? Sin ningún tipo de endeudamiento. Si vos partís de una situación donde por algún motivo, en un ejercicio dado, en un año, en un momento dado, vos tenés que tus gastos son superiores a tus ingresos, vos podés hacer un esquema de financiamiento de esto. ¿Qué haces? Pedís prestado. ¿Sí? ¿Y qué es pedir prestado? Bueno, es financiar de alguna manera ese déficit. ¿Sí? ¿Yo podría evitar pedir prestado? Claro. ¿Cómo podríamos evitar pedir prestado? Pidiendo superávit es una manera, y la otra explicación de lo mismo es no gastando algo que no puedes pagar, ¿no? Bajando el gasto o generando más ingresos. Esto es fácil. ¿No? ¿Vos no querés endeudarte? Sí. ¿Qué haces? Subís los ingresos, bajás los gastos, equilibrás, tenés superávit, no pedís prestado. Ahora, por definición, si vos tenés un déficit es porque vos, habiendo hecho lo que hayas hecho, gastaste más de lo que te generó. Entonces tenés un déficit. Bien. ¿Y ese déficit qué hago? Lo voy a financiar. ¿Cómo lo voy a financiar? Lo voy a financiar pidiendo prestado a alguien. Bien. Eso puede llegar a ser. Le pido al del negocio del que fui a comprar, che, ¿me bancás? Que no tengo la plata acá. Y el tipo te dice, sí, sí, te lo banco y te anota la deuda. ¿Sí? Nosotros vamos a, como hicimos en otros momentos, vamos a juntar todos los diferentes esquemas de financiamiento que nosotros podemos llegar a estar tomando. Digamos que una empresa podría llegar a ser diciendo, mirá, me financio con proveedores, o me financio con los clientes, o me financio de alguna otra manera, o en el mercado de capitales. Nosotros vamos a juntar todo esto como diciendo, mirá, te financias en el mercado. Y en el lado de los gobiernos hacemos lo mismo. Decimos, mirá, vos te podrías financiar con un organismo multilateral, vos podrías financiarse con
Fondo Monetario, podrías agarrar y emitir un título de deuda, puedes agarrar y financiarte con una caja previsional, puedes hacerlo de muchas maneras. Nosotros vamos a decir que en general lo que hacemos es emitimos un bono con la definición de bonos que nosotros hicimos acá en la materia, diciendo un bono es esas cosas que vos agarres, te dan plata y que vos a cambio de esa plata devengas un interés. ¿Ok? Es eso. ¿Cuánto voy a tomar de deuda? Y el tamaño del déficit, que es lo que yo tengo que tener. Entonces, el incremento en la deuda, si yo empecé con cero, el total de la deuda es igual a qué cosa, el déficit que yo tuve este año. Yo hasta ahora nunca había tenido déficit y este año es el primer año que tengo déficit. Mi stock de deuda va a ser exactamente igual a todo lo que pedí este año para financiar este déficit. ¿Sí? Ahora, el año que viene ya tengo que empezar a contar qué cosa, el stock de deuda del periodo anterior, más los intereses que devengo ese stock de deuda. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, ¿cómo tenemos? Decimos, mirá, vamos a definir. El déficit va a ser igual a qué cosa. A la diferencia entre el gasto y los impuestos, entre G menos T, el déficit lo vamos a llamar después el déficit primario, ¿sí? Más los intereses que vos tengas que pagar por el stock de deuda anterior. ¿Sí? Entonces, si vos tenés una situación donde no tenés déficit primario, porque tenés que el gasto es igual a los impuestos, pero es idénticamente igual, pero el año pasado vos te habías endeudado por 1.000.000 y la tasa de interés es el 10%, vos este año ¿qué tenés que hacer? Pagar los intereses. Entonces, independientemente, digamos, para vos, eh, independientemente de cancelar el stock de deuda, ¿no? Pero vos para mantener el stock de deuda, vos tenés que pagar los intereses de esa deuda, ¿sí? Entonces nosotros vamos a decir que hay déficit fiscal o superávit fiscal cuando nosotros agarramos y computamos las dos cosas. Por un lado, la parte primaria, que es G menos T, y a eso le tenemos que sumar el gasto en los intereses de la deuda de periodos anteriores. ¿Ok? Y ahí abajo dice financiamiento del déficit. Bonos al BC, al Banco Central o al sector privado. ¿Y esto a qué se refiere? Mirá, el gobierno puede emitir un bono, ¿sí? Un bono por 1.000.000, que es lo que le falta. Dice, y este millón lo puede, entre comillas, licitar y que se lo compren en el mercado, o eventualmente lo que puede hacer es se lo vende de manera directa al Banco Central y el Banco Central le da la plata, le da el millón. ¿Sí? Entonces, esto por eso dice, mirá, son los bonos al Banco Central o al sector privado. ¿Ok? El bono es la deuda. El bono es la claro, exacto. Cuando yo vendo un bono, yo estoy pidiendo en el mercado que alguien de manera voluntaria me dé la plata. Los bonos en general se emiten y se entregan de manera voluntaria. Hay algunas situaciones en las cuales a veces esa voluntariedad no es tal y entonces agarra y dice, mirá, yo le debo plata a mis proveedores, no le puedo pagar a mis proveedores, entonces le voy a pagar con un bono de consolidación, sacan una ley de más y le encajó el bono en lugar de la plata. ¿Sí? Obviamente esto me lo podrá aceptar o no el proveedor, si me lo acepta, es como que se vuelve de alguna manera voluntario y a veces independientemente de que acepte o no acepte, digo, mira, este es así, así, o si no, venga a hacer el juicio y ahí se deja de ser voluntario. Pero conceptualmente nosotros lo que estamos diciendo es que la emisión del bono supone que de alguna u otra forma el otro está aceptando esto. Si yo tuve un déficit en un periodo, ¿no? De 1.000.000, ¿sí? Así lo voy a marcar ahí como para verlo. Este que está acá es el déficit que yo tengo en el año cero. Y este déficit implica necesariamente que yo de alguna manera lo financio, entonces vamos a decir que se financia con deuda y es ese stock de deuda que se genera. Yo tenía un déficit de un palo, al año siguiente yo tengo que haber equilibrado las cuentas, o sea, no tengo que volver a incurrir en déficit, y además tengo que devolver el millón este. Y además tengo que devolver los intereses que deben con el millón. Es decir, nosotros tenemos que, esto que está acá implica que en el periodo 2, en el periodo 1, porque acá lo pusimos como 0, en el periodo 1, si yo tenía un déficit de 1,
yo tengo que generar un superávit, no solamente equilibrar, sino un superávit de 1 y un poquito más para cancelar la deuda. ¿Ok? ¿Está claro? Yo podría agarrar y decir, mirá, hagamos algo. Nosotros podríamos no devolver nada, simplemente dejar de tener déficit. Yo tuve un déficit en el año 0 de 1 millón y a partir del año 1 yo entro en equilibrio. Entro en equilibrio primario. Primario. Gasto igual impuestos. Entonces, no me alcanza para devolver la plata, tampoco para cancelar los intereses, no pago nada. Entonces, ¿qué va pasando con el stock de deuda? El stock de deuda va creciendo. Ven que ustedes acá lo ven, el stock de deuda va creciendo, va creciendo, va creciendo. ¿Por qué? Porque se aumentó por acumulación de intereses. Y en el momento que yo la devuelva, año 5, ¿qué tengo que tener? ¿Qué tengo que tener? Ese millón más todos los intereses que se acumularon ahí, ponerlo de superávit como para agarrar y devolver. ¿Sí? Ahora, la verdad es que si ustedes hacen de manera individual eh, un esquema de financiación de un déficit de ustedes, ustedes en algún momento la tienen que devolver la plata. No se pueden quedar con la plata en deuda por siempre. ¿Sí? En algún esquema lo tienen que resolver. Eventualmente, si ustedes no lo resuelven, el último día de ustedes, cuando ustedes se mueren, habrá que cancelar los pasivos. ¿Sí? A ver, si yo saco un préstamo hoy y además, yo al final de mi vida lo tengo que haber cancelado. Si no, habrá un seguro de vida que cancelará, liquidará mis activos y demás, como para tratar de cancelar de alguna manera todo esto. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, los países no se mueren. No hay un día final. ¿Sí? Viven al infinito. Con lo cual ellos no tienen necesariamente que llegar a devolverla. ¿Sí? Ahora, lo que no podemos hacer es financiarlo ad infinitum, porque en algún momento se acaba el nivel de deuda que vos podés acumular. Entonces, algo que nosotros normalmente tenemos es esto, es la necesidad de estabilizar de alguna manera el stock de deuda. ¿Cómo estabilizás vos la deuda? Mirá, para que la deuda no siga creciendo, porque acabamos de ver, ¿no? Si yo no hago nada, la deuda va creciendo aunque no haga nada y aunque deje de tener déficit primario para tener la cuenta equilibrada, igual crece. ¿Por qué crece? Crece por esto que estamos diciendo. Ahora, para estabilizarla, ¿qué tengo que tener? Tengo que tener un superávit primario de una cierta guita que me permita pagar qué cosa. ¿Qué es este superávit primario que yo? Ese superávit primario es el equivalente a los intereses de deuda que yo tengo que pagar. ¿Para qué? Para que la deuda no crezca. Para estabilizar la deuda, nosotros necesariamente tenemos que tener superávit primario. Superávit primario equivalente a qué cosa? A los intereses de la deuda. Si no, la deuda crece. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, sí. ¿Qué cosa? Los intereses se acumulan ¿por qué cosa? Por el stock de deuda multiplicado por la tasa de interés. ¿Sí? Entonces, si bien el gobierno, como va a vivir por los siglos de los siglos, no necesariamente tiene que llevar el nivel de deuda a cero y por ende dejar de pagar intereses, pero lo que sí tiene que hacer es pagar los intereses de la deuda para que la deuda no crezca, porque si no te crece. ¿Ok? Ahora, fíjense que nosotros habíamos dicho diciendo, mirá, la verdad es que 1 millón puede ser mucho o poco, pero depende del tamaño de la economía. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que, esto que nosotros estamos diciendo en términos de valores absolutos, lo vamos a tratar de llevar a qué cosa? A la restricción, nuevamente expresada, pero en términos de qué cosa? De PBI. ¿Cuánto representa esto en términos del PBI? Como para tener una dimensión. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es vamos a reescribir lo que acabamos de escribir recién en términos del PBI. La lógica es la misma, ¿no? Nosotros teníamos de un lado el déficit, del otro lado ese déficit lo vamos a estar financiando con un incremento de la cantidad de bonos, ¿sí? Y esto
va a estar relacionado con ¿qué cosa? Con la diferencia entre el gasto y los impuestos. ¿Qué es lo que yo hice? Como para agarrar y mirar acá, diciendo, mirá, vos acá lo que vas a tener es justamente la necesidad de financiarte, y esta necesidad de financiarte va a implicar un aumento de la cantidad de bonos, y esos incrementos de la cantidad de bonos los va a absorber o el sector privado o el Banco Central, alguien los va a comprar y de alguna manera nos va a dar a nosotros los fondos. ¿Sí? ¿Cuánto pesa esto en términos del PBI? Bueno, así es, mirá, los bonos, acá lo que tenemos, fíjense, esto que está acá, G menos T, que era el superávit o déficit primario que nosotros teníamos, lo vamos a mirar en términos de qué cosa, del PBI. ¿Sí? Acá lo que nosotros tenemos es BT menos BT menos 1, esta es la diferencia de bonos, y lo estamos haciendo, mirá, el porcentaje de bonos respecto del PBI de hoy, y lo vamos a comparar con el nivel de deuda que nosotros teníamos el año pasado respecto del tamaño del PBI del año pasado. ¿Sí? Entonces vamos a decir, mirá, vamos a poder comparar esto, ¿sí? Ahora después vamos a seguir trabajándolo, esto en general, pero lo que nosotros vamos a estar mirando es diciendo, mirá, para que no esté creciendo el peso de la deuda, nosotros vamos a decir no crezca el peso de la deuda en términos de PBI, ¿sí? En términos de PBI. Nosotros teníamos, por un lado, acá, esta parte que va a ser el superávit o déficit primario medido en términos del PBI. Entonces decimos, mirá, vos gastaste por arriba de los impuestos un 1% del PBI. ¿Cómo hiciste la cuenta? Hiciste el valor absoluto sobre el tamaño del PBI. ¿Ok? Si yo tenía deuda cero, todo esto es cero al principio, ¿no? Como para agarrar y mirarlo fácilmente. Entonces, como tengo deuda cero inicial, esto es cero. ¿Cuánto voy a emitir de bonos? Voy a emitir de bonos el tamaño del déficit, y el tamaño del déficit medido en términos de PBI. ¿Lo entienden? Eso se ve claramente, ¿no? Si lo miran desde el momento inicial, creo yo que es más fácil. Ahora decimos, che, escúchame, ¿y si nosotros tuviéramos deuda? Si nosotros teníamos algo de deuda anterior, bueno, esa deuda anterior yo tendría que multiplicar por R, que es la tasa de interés. ¿Sí? Ahora, yo la voy a multiplicar por la tasa de interés, pero hay una parte que le voy a restar ahí. ¿Y qué es? La economía creció. Imagínense lo siguiente, ponele que vos tenías un nivel de deuda del 10% del PBI. ¿Sí? Y el PBI se fue al doble. ¿Sí? Se duplicó el PBI. Si la deuda se hubiera mantenido exactamente igual, es como que el peso de esa deuda respecto al PBI se volvió a la mitad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque creció la economía. ¿Sí? Perdió peso. Entonces nosotros lo que tenemos que mirar de alguna manera es esto que está acá, es la tasa de interés y el efecto de crecimiento de la economía. ¿Sí? Ahora lo vamos a mirar bien a detalle. Espérenme un segundo, porque voy a cambiar de presentación. Un segundo. Voy a ir a una presentación más detallada. Esta saltea algunos pasos y para mí se van a perder, sobre todo si estamos de manera virtual. Ahí estamos, ¿no? ¿Lo están viendo todos de nuevo? Seguimos desde acá. Sí. Lo que voy a hacer es voy a trabajar en cómo llegamos a esa expresión que les estaba mostrando recién. Decimos, mirá, vamos a ir haciendo el paso a paso, ¿no? Sobre todo que, insisto, es más difícil cuando están del otro lado del Zoom. Nosotros tenemos acá esto que tenían primero, ¿qué es? Esto que está acá es la variación de la deuda, ¿sí? El incremento de la deuda. Este incremento de la deuda va a venir, por un lado, por el déficit o superávit primario que ustedes tengan, ¿no? Esto lo tenemos acá, este es el déficit primario. ¿Ok? La variación de la deuda, la variación de la deuda. Pagos de intereses es esto que está acá, R por BT menos 1. ¿Ok? Esto es lo que nosotros teníamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir construyendo para llevar esto a los términos del producto. Voy a hacer el paso a paso para que nadie se pierda. ¿Sí?
Nosotros teníamos acá BT menos 1, R por la cantidad de deuda del periodo anterior y el superávit o déficit primario. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo voy a multiplicar y dividir cada uno de estos términos, en algunos casos, por el PBI del periodo y en otros casos por el periodo anterior. Yo voy a dividir por una vaca, es lo mismo, por 3, por cualquier número. Mientras yo divida y multiplique por el mismo número, vale. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? A BT, que está acá, lo voy a multiplicar y dividir por IT, que es el PBI del periodo. A BT menos 1 lo voy a hacer igual, pero lo voy a hacer por el PBI del periodo anterior. ¿Lo podría haber hecho por el del periodo? Sí, lo podría haber hecho por 4, lo podría haber hecho por 4. ¿Por qué lo hago del periodo anterior? Porque voy a tratar de dejar esto en términos de expresión del mismo año. ¿Sí? Ahora después lo van a ir viendo por qué nos conviene hacerlo de esto. Entonces acá lo que tenemos es BT menos 1, lo multiplicamos y lo dividimos por el PBI del periodo del año pasado. Esto que teníamos acá, G menos T, que es el déficit, G menos T, que es el déficit, lo multiplico y lo divido por el PBI del periodo. ¿Ok? Y RBT menos 1, que es la tasa de interés que nosotros pagamos por el stock de bonos, lo multiplicamos y dividimos por el PBI del periodo anterior. ¿Sí? Esto es como para ir viendo despacito el paso a paso y darnos cuenta de qué es lo que estamos haciendo. Cuando hago eso, una vez que hice eso, lo que voy a hacer es, ahora, el paso de acá a acá, es agarro cada uno de estos términos, a todos los voy a dividir, a la izquierda y a la derecha de la igualdad, a todos los voy a dividir por IT, por el PBI del periodo. Entonces, fíjense, acá yo agarro y digo, lo voy a dividir por IT, tacho este IT que está acá. Este que está acá no tiene ningún IT, entonces lo voy a tener que agregar acá el IT. Cuando lo agregue acá, esto que está acá, que está restando, lo voy a pasar sumando acá. Entonces acá aparece el IT y el IT menos 1. ¿Sí? Este que estaba acá tampoco tenía IT. Entonces, como dividí por IT, va a aparecer acá el IT. ¿Dónde está eso? Está acá. Y acá está el IT. ¿Ok? Y esta que está acá, cuando divido por IT, ¿qué se me va a ir? Se me va a ir este que está acá y lo voy a tachar el IT. ¿Sí? Entonces, de acá a acá, lo que hicimos fue, esto no sé por qué se le va, es esto, todo por IT, dividido IT. ¿Ok? Una vez que hice eso, yo voy a tratar de ir juntando algunos elementos. Esto que está acá es el tamaño de los bonos respecto del PBI. ¿Cuánto pesa tu deuda en tamaño del PBI? Debo medio PBI, debo un PBI entero. ¿Sí? ¿Cuánto debemos en términos del PBI? Esto que está acá, ¿qué es? Es el déficit o superávit primario que yo tengo medido en términos del PBI. Che, escúchame, nosotros gastamos 100 más que lo que nos ingresan. Che, ¿y eso es mucho o poco? Y mirá, es el 100% del PBI. Ah, es un montón. Es el 1% del PBI. Ah, no, no es tanto. ¿Ok? En términos del PBI. Y ahora vamos a ir a eso otro que está en el medio, que es lo que, entre comillas, parece un poquito más lío. Créanme, si quieren hacemos todo el pasaje, pero créanme que les está bien hecha la cuenta desde acá hasta acá. Acá lo que les queda es 1 más R, ¿qué es? Es 1 más la tasa de interés. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vos vas a tener acá? Acá lo que te dice es, che, ¿esto qué es? BT menos 1 es la deuda del periodo pasado, medido en términos de PBI. Yo debía el 50% del PBI del año pasado. Ok. ¿Cuánto voy a deber este año? Y lo que debía más los intereses. Entonces lo multiplico por 1 más R. Ok. Sí, pero acá hay un término adicional. Ah, ¿cuál es el término adicional que está acá? Y porque vos lo estás midiendo en términos del PBI del año pasado, pero ahora el PBI es más grande. Ah, entonces yo lo tengo que hacer es lo tengo que multiplicar por la diferencia entre el PBI del año pasado y el PBI de este. Vamos a ver, si el PBI del año pasado era 53 y el PBI de este año es 55, va a estar expresada la deuda en términos del PBI del 53. Para llevarlo a la del 55 yo tengo que hacer, ¿qué cosa? Multiplicarlo por 53 sobre 55, porque ahora va a pesar menos que 1. ¿Sí? Si antes pesaba un PBI entero, ahora es menos que un PBI entero. ¿Por qué? Porque el PBI es más grande. ¿Sí? Entonces acá eso es lo que te está diciendo es, che, esto se achica en términos de PBI si el PBI va creciendo. Si el PBI se mantiene constante,
Eso te da 1 y queda igual que antes. ¿Sí? ¿Entendimos? Siguiente. Vamos a hacer, de alguna manera, llevar el PBI de este año y compararlo con el PBI del año pasado. ¿Cómo es el PBI de este año contra el del año pasado? Y mirá, el PBI del año pasado por 1 más G, que es la tasa de crecimiento del PBI, te da el PBI de este año. Si el PBI creció un 10%, es el periodo anterior por 1,1, te da el PBI de este año. ¿Sí o no? 1 más G. ¿Ok? Bien. Metido eso en todo este quilombo que está acá, ¿hace falta que sepan todo el formuleo? No, no va a hacer falta que sepan el formuleo. Vamos a ir a la versión resumida que estaba en la presentación anterior, pero tienen que entender de dónde sale, porque si no es medio caído del cielo y si no, no se entiende, sobre todo si están del otro lado del Zoom. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? El nivel de deuda en términos de PBI va a ser igual a qué cosa? A esta expresión que está acá, más esto que está acá. ¿Esto que está acá qué es? El déficit en términos de PBI. ¿Y esta expresión que está acá qué es? ¿Cuánto pesaba la deuda en términos del PBI la vez pasada por un factor? ¿Ese factor qué es? 1 más R sobre 1 más G. ¿Qué es 1 más R? La tasa de interés sumada a 1, como para decir, mira, te está creciendo el stock de deuda por 1 más R. ¿Sí? Que es a cuánto crece la deuda. Y lo voy a dividir por 1 más G. ¿Y por qué lo voy a dividir por 1 más G? Porque si la economía está creciendo, se va a achicar el peso de la deuda respecto al PBI. Si la economía crece 0, lo divido por 1, es como que no hay efecto. Pero como la economía está creciendo, si crece a la misma tasa que crece la tasa de interés, piensa en lo siguiente. Vos debés 100 palos. El PBI está creciendo al 10% y la tasa de interés también está al 10%. No pagas nada y debes la misma proporción del PBI que antes. Pensalo vos en la tuya de tu sueldo. Vos debés tu sueldo entero. ¿Sí? Y tenés un nivel de deuda de 100% de tu sueldo. ¿Sí? 100% de tu sueldo. Si vos no pagás los intereses de la tarjeta de crédito, vas a deber cada vez más guita. ¿Estamos de acuerdo? Bien, esa la entendimos todo. Poner que la tasa de interés que te cobra la tarjeta de crédito es el 10%. Ok. Entonces vos qué tenés que hacer? Tenés que pagar el 10% para que la deuda no se vuelva más grande que tu sueldo, ¿sí o no? Che, y si te dan un aumento de sueldo del 10%, si me dan un aumento de sueldo del 10% y no pago nada, sigo debiendo un sueldo. ¿Está claro? ¿Entienden el concepto? Entonces, ¿qué hacemos? 1 más R sobre 1 más G. Si tu sueldo crece más rápido de lo que te crece los intereses, está buenísimo que no tenés que pagar nada. Se te licúa. ¿Sí o no? ¿Está claro? Tenés que lograr que te aumente el sueldo más rápido. ¿No? Está bueno. Si pasa al revés y la tasa de interés que vos estás pagando es mucho más grande de tu sueldo, vas a tener que ponerte a ahorrar porque si no la deuda te va a volcar. ¿Está claro? Y che, pero yo me estoy financiando y demás con la tarjeta de crédito. ¿Y cuánto viene la tasa de interés de la tarjeta de crédito? 114%. ¿Y cuánto viene tu aumento de sueldo? No, al 60% nos están pagando menos que con el ajuste de la inflación. ¿Y cómo estás? Jodida, ¿no? Vas a tener que hacer qué cosa. Vas a tener que ajustar el gasto o salir a laburar de otra cosa para compensar el costo, porque se te va de las manos. ¿Es que? ¿Sí o no? Bien. Esto es importante, entonces, el efecto del crecimiento es importante. Y la expresión correcta es esto, porque esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Multiplicar por 1 más R y dividirlo por 1 más G. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que pasa? En lugar de hacer eso, si la tasa de interés es relativamente más chica, podemos agarrar y restar la tasa de interés. Y decir, mira, si la tasa de interés es un 10% y el crecimiento fue un 5%, yo tengo que pagar 5 puntos adicionales. No es lo mismo. Yo tendría que hacer 1,1 sobre 1,05, ¿no? Y el cociente me va a dar parecido, pero no es exactamente lo mismo que si el resto de 10, 5. ¿Sí? Pero es una buena aproximación si la tasa de interés es relativamente baja y el PBI está creciendo un número relativamente bajo. Si estos números son relativamente bajos, no hay ningún problema. La tasa de crecimiento de las economías es baja, es 1, 2, 3, 4, no es un número muy diferente de eso,
Y las tasas de interés, obviamente, las tasas de interés reales tampoco son tanto más significativas, con lo cual tiene una cierta lógica. Ahora, de nuevo, la verdad verdadera es que es esto que está acá. ¿Sí? Eso es lo que deberíamos hacer. En general hacemos de manera medio bruta, restamos la tasa. Es como cuando hacíamos el tema de la tasa de devaluación y le sumamos la tasa de interés internacional más la tasa de devaluación esperada más el riesgo país. Lo sumábamos, no estaba bien, pero para variaciones chiquitas lo entendemos, no sirve el concepto. ¿Ok? ¿Se entendió? Bien. Dicho esto, en lugar de poner esto, que era lo que nosotros teníamos que poner, metimos esto que está acá, que es esto que está acá. Y cuando metimos esto que está acá, el 1 que está acá multiplicado por esto lo paso para el otro lado de la igualdad. Y entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Cuando hago eso, digo, esto que está acá, ¿qué es? La variación de la deuda. La variación de la deuda en términos del PBI es igual a ¿qué cosa? A, el superávit o déficit primario que vos tenés, multiplicado por los intereses que vos tenés que pagar por encima de la tasa de crecimiento por el stock de deuda que vos tenías. ¿Sí? Y esta era la apuesta de unos cuantos países centrales, que decían, mira, la tasa de interés está muy baja, la economía está creciendo, entonces R está por debajo de G, yo puedo hacer que la deuda se vaya achicando en términos de PBI sin demasiado esfuerzo. Sería el sueño. Después la gente se despierta del sueño. Después la gente se despierta del sueño y se da cuenta de que no da. No da así, así no es el mundo. Sí. ¿Por qué el fondo nos da la plata? Para empezar, lo que te hago entender es quién es el fondo. Para empezar, lo que te hago entender es quién es el fondo. El fondo somos nosotros y otros gobiernos como nosotros. Y nosotros y otros gobiernos como nosotros ayudamos a los otros gobiernos en el momento que están volcados como para tratar de que lleguen del otro lado del charco. ¿Sí? Ahora, lo que no pueden hacer es agarrar y salvar a alguien que sistemáticamente está gastando más de lo que tiene, porque no hay manera. No hay manera. Esto es, si vos tenés si tu hermana todos los meses gasta más de lo que tiene, y vos la querés ayudar, ay, y le pone ganas, y todos los meses le pone, no la vas a poder bancar por siempre. Y además, los gobiernos actúan por cuenta de orden de su propio país. Entonces vos decís, che, escúchame, mira, para que un gobierno le dé plata a otro gobierno, implica que vos de alguna manera la plata la tuviste que sacar. Es decir, tus contribuyentes tuvieron que agarrar y tener un superávit para dárselo a lo que los contribuyentes del otro lado no pueden pagar. Hay un límite, ¿ok? Entonces ahí empiezan a decir, mira, está bien. Y ahí le decís a tu hermano, mira, yo te voy a prestar ahora, pero vos prometeme que en algún momento me la vas a devolver, que esto se equilibra de alguna manera, que no salís todas las noches de gastarte toda la plata que tenés y que después me decís que te quedas sin plata el día 5 del mes, etcétera, etcétera. ¿No? Haces así. Entonces, si no, hay un límite, porque la que no puedo salir soy yo, le decís. Bueno, esto es lo mismo. De alguna manera esto pasa. ¿Qué es lo que está haciendo en este momento fundamental? Lo que está haciendo es, mira, ya nos dio un montón de plata. Y ahora dicen, mira, vamos a ver. Yo te voy a ir prestando tanta plata como vos me tenés que ir pagando, porque está claro que ahora no me la vas a poder devolver. Entonces, de esa manera la piloteamos. Entonces, vos le decís a tu hermana, mira, vos me tendrías que devolver 100 lucas ya. Vamos a ver. Vos me tienes que pagar 10 lucas este mes, no hay ningún problema. Yo te vuelvo a prestar 10 lucas este mes, como para que vos me las devuelvas. Pero vos decime que equilibraste los números y que hiciste algo. Entonces, de alguna manera, yo te voy llevando. Es eso. Por eso nos prestan. No dicen, ahora decime que me vas a ver, porque si no, lo que va a pasar es, si vos le metés más plata, después no te lo va a devolver y empiezan a haber otros problemas, porque de nuevo, vos tenés que dar explicaciones. Vos no sos vos sola. Si vos sos vos sola, vos tenés las explicaciones en tu almohada. Ahora, si vos le tenés que explicar a tus votantes que vos estás haciendo un ajuste de manera más fuerte que la que están haciendo otros, hay un tema. Nosotros lo vamos a ver esto más adelante cuando estemos mirando algunas otras cosas, pero te lo pongo muy simple.
en su momento, crisis en Grecia, y Grecia parte de la Unión Europea, parte de la zona euro y demás, y tiene que ser rescatada por un tema de déficit creciente, etcétera, etcétera, una crisis muy importante y demás. Y entre los orígenes del déficit, que seguía teniendo déficit en todos los periodos y que por ende no podía financiar más porque ya nadie le prestaba, etcétera, 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 era, por ejemplo, el sistema previsional, las jubilaciones que estaban otorgando. Las jubilaciones que estaba otorgando no alcanzaban con los ingresos a bancar lo que estaban teniendo, tenían un déficit importante y demás, entonces entre las medidas que les estaban diciendo es, mirá, yo te presto, le decían los alemanes, pero vos arreglame este quilombo y ajustame la edad de jubilación. No, yo no puedo ajustar la edad de jubilación porque imagínate con esta crisis, si yo tengo un tipo que le está costando llegar a los 58 años para jubilarse, porque no hay laburo, si vos encima me decís que no solamente a los 58, sino que lo tenés que llegar a los 65, sos un tipo que me está poniendo todo mucho más difícil. Y entonces los alemanes lo miraban y decían, sí, sí, ningún problema. Lo que pasa es que yo a los míos, como cuando reunificamos Alemania, yo llevé a todos a los 65 años. Entonces explícame cómo yo le digo a mi votante que tienen que ellos hacer un esfuerzo más grande y pagar más impuestos y demás, y para jubilarse a los 65 y un montón de cosas, porque vos no podés jubilarte a los 58. Porque es eso, ¿está? Esta es la realidad, digamos. Cuando empezamos a agarrar y ir al detalle, empiezan a ver estas cosas. Sobre todo cuando la asistencia vos lo ves mucho más cerca. ¿Sí? Acá en la Argentina la podemos ver en algunos casos en cuestiones de pujas entre distintos distritos por coparticipación federal, etcétera, etcétera, y empieza a haber ahí algunos segmentos. ¿Por qué? Porque se mira, la plata que le estás dando a uno es la que le sacaste al otro. ¿Sí? ¿Cómo es? ¿Sí? Bien. Esto es lo que decimos. ¿Cómo reducir la deuda? ¿Cómo la estabilizás? Y bueno, vos tenés que tener un superávit fiscal primario. ¿Sí? La otra opción que vos podés llegar a estar teniendo, de nuevo, es anormal, es que la tasa de crecimiento real supere a la tasa de interés real que te están cobrando, ¿no? Que la economía esté creciendo a una tasa superior a la que está creciendo. Ahí se te licúa. ¿Ok? Ahora, el caso normal no es ese. El caso normal es que la tasa de interés R es mayor a G. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Imagínate que nosotros tenemos, esto acá lo que vamos a tener es, acá lo que tenemos es un diagrama de fases donde tenés en un eje la situación en el periodo -1 y en el otro eje, en el eje vertical, la situación en el periodo este. Entonces decimos, mirá, ponele que nosotros tenemos acá, ¿sí? De alguna manera, una situación. Decimos, mirá, déficit primario en T0 y después vamos a sostener ese déficit. ¿Qué va a pasar con esto? Mirá, si yo tengo déficit acá, lo que va a pasar es que después en el siguiente periodo voy a tener esta situación y mantengo una situación de déficit. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto crece y crece indefinidamente. Se te va. Si vos mantenés un déficit, lo que va a pasar es que la deuda te va a crecer explosivamente. Entonces, ¿qué tenés que tener? Tenés que tener un superávit. ¿Sí? Si vos tenés un superávit, ¿sí? Que logra de alguna manera compensar, vos acá tenés en, en- en- en algún punto vos tenés la recta de 45 grados. ¿Qué es lo que te está mostrando la recta de 45 años? 45 grados. Que el nivel de endeudamiento del periodo anterior es igual al del periodo este. ¿Sí? Es a 45 grados es exactamente eso. Entonces, si vos tenés de alguna manera esto R menos G y vos vas teniendo un superávit primario de manera tal que más que compensás los intereses, lo que vas a ir pasando es que vas a ir dirigiéndote en esta dirección y vas a ir bajando el nivel de endeudamiento. ¿Sí? Si vos estás desde el otro lado, el superávit es más chico del necesario, se te va a ir para arriba y se te va. Vos necesitas un superávit que logre al menos qué cosa. Si vos estás exactamente acá,
ese es el que te equilibra como para que no te aumente ni te disminuye el nivel de deuda respecto al PBI. ¿Sí? En el anterior lo que mostraba es, mira, si vos tenés déficit, ¿sabés qué pasa? La deuda se va al infinito. No hay manera. Con un déficit y sostengo el déficit, ¿qué pasa? Se te va, se te va. La única manera que no se te vaya es como mínimo estar en este punto. ¿Qué significa estar en este punto? Y yo necesito un superávit al menos equivalente a la tasa de interés por sobre la tasa de crecimiento multiplicado por el stock de deuda. ¿Está claro? Si yo genero ese superávit primario, como para agarrar y pagar los intereses por la diferencia de la tasa de crecimiento y de la tasa de interés, ¿no? Esa parte, como para que no me crezca el PBI, la deuda respecto al PBI, ahí la equilibrio. Si pongo un poco más que eso, achico el stock de deuda respecto del PBI. Si pongo un poco menos de eso, la deuda se me va. ¿Tiene un equilibrio? No, depende de lo que hagas. Entonces, volvemos. ¿Cuál es el resultado fiscal primario que nosotros tenemos que tener para estabilizar la deuda? Y mira, para estabilizar la deuda, vos tenés que tener acá, esto que está acá es el superávit primario en términos del PBI. ¿Cuánto tiene que ser? Y mira, el stock de deuda del periodo anterior multiplicado por la tasa de interés por sobre la tasa de crecimiento. Esto es lo que yo te decía, si la tasa de interés R es igual a G, eso te da 0, besito, no hace falta que pagues nada, tenés que tener superávit primario 0. Con superávit primario 0, como la tasa te da eso, estás feliz. Ahora, de nuevo, esto es como agarrar y decir, mirá, mi sueldo está creciendo 10% por año. La tasa de interés que yo tengo es el 15%, es más que eso. Pero yo no necesito pagar el 15%, con que pague 5%, la llevo. Pago una parte de los intereses de la tarjeta. ¿Ok? Y sigo manteniendo la deuda de más o menos un sueldo adentro. ¿Ok? Vamos a hacer la cuenta fácil. ¿Está claro? Acá hay una parte que está en el libro que después lo vamos a estar mirando, que tiene un problemita de... Sí. La única manera de vos bajar la deuda es que vos tengas un superávit primario suficiente como para pagar. No solamente tenés que pagar todos los gastos, tenés que tener un superávit primario como para pagar la diferencia entre la tasa de interés y el crecimiento de la economía. R y G son tasas. R y G son tasas. Sí. Ese 0, algo por la deuda respecto al PBI del periodo que mencionó, no estaríamos explicando un montón. No, porque acá lo que vos tenés es, no, porque acá lo que tenés es acá lo que tenés es cuánto tiene que ser el superávit primario, que es una fracción también del PBI. Ponele que acá decís, che, esto me va a dar 0,1, 0,01, ok, un 1% del PBI. 1% de la deuda, si vos te ves 100% del PBI multiplicado por 0,1, te va a tener un punto de PBI, acá me va a dar un 1%. Ok, 1% de qué? De superávit primario del PBI. Yo necesito un superávit primario del PBI del 1%, si la tasa de interés es un 1% por arriba de la tasa de crecimiento, yo debo un PBI. Y si esto es 2%, y esto es, en lugar de esto, es 50%, ¿qué tengo que tener? También un 1%. Debo medio PBI. La tasa de interés es 2 puntos por arriba de la tasa de crecimiento. ¿Qué? Si la tasa de interés es como la que nos tocaría a nosotros en este momento, que es un disparate de 20%, estamos juntos. Bueno, por más que deba 50% del PBI, si yo esto tengo que agarrar y tengo que pagar 20 puntos arriba de la tasa de crecimiento, de tasa de interés, yo tengo 20 de eso. Bueno, 10, por 10 puntos de superávit. Primario, de entrada. Olvídate. No está. En el mercado no está.
Lo que pasa es que no está en el mercado, por suerte están los familiares y amigos que nos están prestando una tasa mucho más baja, los del Fondo Monetario. Si tuviéramos que ir a buscarla al mercado, olvídate. Invierte. Todos lo saben. Como lo saben, ¿qué hacen? Creen que no vamos a pagar. Entonces, ¿qué pasa con la percepción de riesgo de devaluación? Más grande. Y de que la duda es que me vas a reprogramar los pagos y me vas a cambiar los términos de cosas. Entonces, probabilidad de default. Entonces, el riesgo país sube más todavía. ¿Por qué? Porque creen que no la podemos pagar. Cuanto más creen que no la van a pagar, más cara la tasa. Cuanto más cara la tasa, más inviable generar un super de ese tamaño. Entras en un esquema, estás frito. Entonces ahí vamos a buscar a nuestro primo, a nuestro amigo, ¿no? Por favor, ayúdame, porque en el mercado no tengo manera. La única manera que nosotros podemos salir es que nos preste familiar y amigo. No hay manera. Con el usurero prestamista efectivo sí en la calle a una tasa infernal, olvídate, no hay manera que estabilice. ¿Cómo? Te debes un sueldo y te estás financiando a una tasa del 200% anual equivalente. ¿Hay manera que te resuelva? No. Te tiene que venir tu hermana, te tiene que dar la plata y te tiene que decir, mira, yo no te voy a comer, no me licúe la guita. Devolvémela, digamos, te presto la guita, digamos, pero no vayas al usurero porque no hay manera, no llegas nunca. Vas a necesitar subir tanto tus ingresos, bajar tanto los gastos, que es inviable, porque ya debes demasiado para esa tasa de mercado. Y por eso no te presta nada más que el usurero más pirata de la esquina. ¿Por qué no me presta el banco bueno? Porque dice, miro tu número y este no devuelve ni por casualidad. Entonces se va. Entonces solamente me prestan los tipos que están dispuestos a aceptar riesgo más alto. Se va. ¿Ok? Eh, Acá vamos a hacer un match, vamos a ir hacia la otra presentación, porque esta ya traía otras cosas en el camino. Espérenme un segundo. Está todo en el libro y es el paso a paso. Es el paso a paso más detallado, que por eso te lo estoy poniendo acá. Vamos a ver en números, vamos a hacer algunos ejercicios en números, pero más simplificados, ¿sí? No te voy a hacer todo el esquema completo, como acabamos de ver. No. Acá estamos, esta era la presentación que estábamos viendo originalmente, la más reducida. Y decía, mirá, esta es la restricción presupuestaria en términos del PBI, y cuando vino esto que cayó medio del cielo, les dije, bueno, vamos a la otra como para reexplicar. Por acá tenías R menos G de manera directa y decís, che, ¿de dónde salió este R menos G? No había manera que de la otra te llevara a esta. Si no te pongo el paso a paso, es magia. ¿Ve? Bien, estos son los gráficos. Y acá lo que tenemos en este cuadro es un poco la evolución que ustedes tienen en el libro de qué pasó entre 2004 y 2010. Esto es una parte por lo menos. Y acá lo que se ve tiene que ver un poco con algo que estaba en la presentación del capítulo pasado y de la crisis subprime, que nosotros lo estuvimos comentando y demás, y que me interesaba que lo tuviéramos en la cabeza y decimos, che, mira, Alemania, 65 o 66% del PBI, 78% del PBI en 2 años. Apa, ¿qué pasó? Y lo que pasó es que salieron a financiarse, bancaron un déficit para tratar de, ¿qué cosa? Minimizar el impacto de la crisis subprime. Irlanda, 43, 79. España, 39, 62. Francia, 68, 86. Nosotros vimos la parte buena de la crisis pasada y dijimos, che, mirá, se hizo todo esto, se evitó que la crisis tuviera el comportamiento de la crisis del 30. Y vimos el grafiquito y dijimos, en lugar de estrellarse definitivamente, lo paramos en la mitad, lo paramos en el primer cuarto. Dijimos, che, esta crisis estuvo mucho más chico y estamos saliendo. Bárbaro. Eso es verdad. ¿A costa de qué? Y un déficit fiscal que financió esto. Este déficit fiscal que financió esto implica un mayor endeudamiento de parte de las principales economías del mundo
Y en realidad de todas se endeudaron un poco más. Lo que pasa es que el acceso al mercado de capitales, el sistema crediticio, es otro para las economías más importantes que para las economías emergentes. ¿Ok? Pero lo que derivó esto es una carga mayor del nivel de deuda en todas las economías. Esa deuda más grande, después lo que trataron de hacer que es que las tasas se mantengan bajas. ¿Por qué había mucho interés en que las tasas se mantengan bajas? Para tratar de alguna manera de pagar la cuenta esta, ¿no? Cuanto más cuanto más baja la tasa de interés, más fácil de alguna manera bancar los intereses estos. Eventualmente, si la economía crecía por arriba de esto, podíamos ir licuándola. ¿Ok? Eso fue lo que trataron de hacer durante ¿cuánto tiempo? Durante un montón de tiempo, durante 10 años. ¿Qué pasó? Y bueno, tanto tiramos de la cuerda que lo que empezó a pasar es que hubo un montón de activos. ¿Qué pasa? Digamos, esto es, cuando la tasa de interés es baja, ¿qué pasa con el valor de los activos? Cuando la tasa de interés baja, ¿qué pasa con el valor de los activos? Sube. ¿Un poquito? No, un montón. Entonces, ¿qué pasaba? Y las criptomonedas volaban por el aire, eran infinitamente caras. ¿Qué pasaba con el valor de las empresas? Un montón. ¿Sí? Esa suba enorme del valor de los activos, que duró en el mercado hace poco, estaba directamente relacionada con un contexto de baja tasa de interés. Incluso tasa de interés que en un montón de los casos estuvo por debajo de la inflación. ¿Qué es lo que pasó? En algún momento empezó a trasladarse esto ¿a qué? A precios. Un par de cosas que no ayudaron, ¿no? Hubo una pandemia en el medio. Y esto es lo que también a veces pasa, digamos, esto es, a veces cuando vos estás jugando muy en el límite, de pronto pasa algo y es como que te das cuenta de que no estaban tan respaldados los préstamos hipotecarios que le habían dado a las casas estas. Y entonces, ¿qué pasa? Y entonces algunos quedan afuera, algunos quiebran, algunos, ¿sí? Y cuando empieza a pasar eso, pequeños hechos hicieron que fueran cambiando distintas cosas, empezó a subir la inflación, se empezó a volver cada vez más necesario, ¿qué cosa? Hacer una política para combatir la inflación. ¿Y cuál es la política para combatir la inflación? Subir la tasa. Hoy está subiendo la tasa de manera muy fuerte en todo el mundo, producto de esto. ¿Y la suba de tasas qué genera? Que el valor de los activos se desploma. Hace poco se murió la reina, ¿vieron que se murió la reina? Asumió un rey. Al mismo tiempo había un primer ministro, y ese primer ministro tuvo algunos problemitas. Tuvo unos problemitas porque en un montón de cosas era bastante impresentable y le dijeron, mira, todo bien, andate. Y entonces asumió una nueva primera ministra. Asumió la nueva primera ministra y ¿qué estaba haciendo el Banco de Inglaterra? Estaba tratando de evitar que la inflación se le fuera de las manos. Ya estaban 2 dígitos. Entonces, ¿qué estaban diciendo? Mira, nosotros vamos a subir las tasas de interés. Y la primera ministra dijo, estamos acá, qué sé yo. La mina tiene un perfil conservador, pero bastante proclive a reducciones impositivas y demás. Dijo, no, no, acá es muy pesado el peso del Estado y demás. Lo que nosotros tenemos que hacer es bajar los impuestos. ¿Ok? ¿Y con qué lo vas a financiar? Yo bajo el T. Y los gastos, no, 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 los gastos no estamos para bajarlo. ¿Y la tasa que va a hacer? No, la tasa iba a subir. ¿Qué va a pasar con el precio de los bonos? ¿Se va a caer? ¿Sí? Se cayó fuertemente el precio de los bonos, hubo una crisis y demás, el Banco de Inglaterra no pudo hacer la suba de tasa que tenía que hacer, tuvo que salir a comprar los bonos porque se estaba esperando. ¿Por qué? Porque estaba cayendo el valor de los activos en Inglaterra de manera muy fuerte y estaba con dificultades incluso el sistema de pensiones, que sí que paga la jubilación. ¿Vos podés dejar de pagar la jubilación? No podés. Política fiscal, ¿qué pasó? Le dijeron a la primera ministra que estaba bien, que se podía ir, que ya estaba bien. Se fue la primera ministra con menos tiempo de permanencia en la historia. ¿Por qué? Porque la reducción impositiva fue vista como que con el aumento del déficit, una necesidad de financiamiento, un financiamiento que no va a estar. Entonces, todo esto implica más impuestos futuros y demás. El mercado no le gustó. Fuera. ¿Sí? Hay un tema. Empiezan a ser temas importantes. Sí, De Italia y Japón está por encima de exacto. PBI. Sí, Eso no es cuestión de tener superávit o déficit, porque todo lo que acá producimos va por
pero que esa producción no te va a alcanzar porque la deuda es mayor de todo lo que producir. Tiene problema enorme. Sí. La única esperanza que tenés es que te crezca el PBI, digamos. Claro. Y aparte tiene un problema porque tiene un problema demográfico importante. Sí. Sí, los dos tienen un problema demográfico infernal. Sí. Es uno de los grandes problemas. Sí, esperaron. Sí, están bien. Es un problema serio. ¿Cómo se reduce la deuda? La Argentina tiene un nivel de deuda también importante. No, pero el problema que nosotros tenemos es que tenemos una tasa de interés, ¿cómo está? De manera voluntaria, altísima. La que nos prestan los primos, barata. Pero los primos nos prestan una parte. La otra parte la conseguimos mercado. El mercado, carísimo. ¿Cómo afectó la crisis de 2008? La crisis de 2008 afectó un montón, generó un déficit importante y demás, y lo que hizo el gobierno fue un conjunto de cosas. Por un lado, se recurrió al financiamiento a través del Banco Central, y de hecho terminó con el desplazamiento del presidente del Banco Central, que no estaba de acuerdo en la forma en que se iban a utilizar las reservas y demás para financiarse, y al mismo tiempo agarramos el sistema previsional y lo estatizamos. Agarramos y se quedó el gobierno con todo el sistema previsional. ¿Estaba Kicillof? No, era Vudú en ese momento. Vudú era el ministro de Economía en ese momento y agarraron los fondos de pensión y los pasaron al gobierno. En realidad, ahí hubo dos efectos que son, por un lado, la tenencia de los activos, ¿sí? Ahí hay un punto importante. Pero esto, entre comillas, es un tema de stock y no debería ser más importante, pero lo más importante que cambiaron fue el flujo. Entonces, en el flujo, vos, todos los ingresos del sistema previsional tenían dos componentes. Una parte que iba a financiar a los jubilados actuales y la otra parte que iba a ser ahorrada para financiar las prestaciones futuras. A partir del nuevo esquema, todo el flujo fue destinado a financiar las prestaciones actuales. Y las prestaciones futuras, de los que hoy estamos trabajando, vemos. Entonces cambiamos el flujo. Y después también agarraron y cambiaron un poco el que iban a pagar de las prestaciones, achicando también las obligaciones a pagar. Y después estaba el stock. El stock, la decisión del stock, gran parte del stock estaba ahorrado, estaba en títulos públicos. Lo que hicieron fue empezar a generar otro tipo de administración de eso de manera más asociada a las necesidades del tesoro. Es así. Es lo mismo que algo que nosotros vamos a estar viendo mucho, algo que ya les empezamos a decir a ustedes, el tema de la dominancia fiscal, digamos, ¿no? Lo mismo pasó con el tema del Banco Central, etcétera, etcétera, donde se pone en función de la financiación del déficit fiscal. ¿Sí? Que es un poco esto que vamos a estar viendo, digamos, ¿no? Porque acá, de momento, estamos viendo de alguna manera que esto, hasta ahora, hasta la diapositiva esta, no hubo problema. La deuda creció, se mantuvo o bajó, pero la llevamos. ¿Qué opciones puede llegar a tener el gobierno que quiere de alguna manera estabilizar o reducir su deuda y una creciente tasa de endeudamiento? De manera que la deuda, esto es la hermana de ustedes está gastando más, crece mucho, crece mucho, crece mucho, y en algún momento tenemos que agarrar y parar, porque para de alguna manera. Una manera es esta que está acá, ¿no? La primera, que es la más razonable, la más virtuosa, la más sana, que es generar superávit primario como para equilibrar, estabilizar o eventualmente empezar a reducir si la deuda se fue de las manos. ¿Y cómo genero los superávit primarios? Y bueno, reducís el gasto o subís los impuestos. O hacés las dos cosas. Esto es como estamos diciendo. ¿Qué haces? Otra forma de reducir la deuda es agarrar y financiar esto recurriendo a la financiación monetaria por parte del Banco Central. Como ya evidentemente nos está costando que nos den la plata, lo que hacemos es le ponemos algún papel al Banco Central y el Banco Central nos monetiza ese papel,
Puede ser un título de deuda, puede ser a valor mercado o puede ser una letra intransferible, un pagaré, un algo, y el Banco Central nos da la plata. Sí. Ahora después vamos a mirarlo más a detalle, el tema del financiamiento del central. Ahora vamos a ver más a detalle en la clase de hoy, en la siguiente parte, pero te anticipo una parte bastante simple. Imagínate que el Banco Central solamente tiene un activo de una deuda del Estado, ¿ok? Y que contra esos 100 de deuda del Estado, ¿sí? Contra esos 100 de deuda del Estado, agarró los 100 y los transformó en pesos, y los pesos se los dio al Estado y el Estado se lo pagó a sus empleados. 100. Y es lo único que hay. Es el origen de los billetes, nació ahí. Y decimos, che, pero tiene que tener esto una tasa de interés. Ningún problema. ¿Cuánto querés? 5%. 5%. Vamos. 5%. En el balance del Banco Central, ¿qué hay? Un activo que está devengando 5%. ¿Estamos de acuerdo? Y un pasivo, que son los billetes y monedas que emitió. ¿Que cuánto están devengando? 0. Ok. 0. Termina el año. ¿Cómo me dio el balance del Banco Central? Devenga intereses, 5, gané 5. ¿No? Y porque los pasivos, 0. Ok, paro. ¿Y entonces qué hago? Le pongo en ganancia. ¿Y yo qué hago con la ganancia? Bueno, aumentemos el patrimonio del Banco Central. Ok. Otra opción, che, y si le damos la ganancia al accionista, ¿quién es el accionista? El gobierno. Ok, le damos 5 de utilidades. Ok. El gobierno agarra los 5. Entonces el gobierno dice, acá tengo 5, dice, te pago los intereses. ¿Ok? Entonces sigue teniendo una deuda de 100 que va devengando 5%, que son ganancias, que se las da al accionista y el accionista me las paga y demás, y entonces seguimos debiendo esto, pero es contable. ¿Ok? ¿Está claro? Ahora, si hacemos esto y el Banco Central, para hacer esto, emite los pesos, pero cuando emite los pesos dice, che, se me va la mierda esto, entonces agarro y voy a sacar los pesos, emite una LELIQ y saco y devengo una tasa del 5%, gané 0. Gané 0. Si gané 0, le digo al accionista, sorry, loco, no gané nada. Entonces lo miro al accionista y le digo, che, escuchame, ¿cómo estamos? Y no, el otro no me paga nada, listo, entonces te anoto, te me debes 105. Ok. Che, mi pasivo, las LELIQs. Y 105 también, ningún problema. Mientras no me pidan que le devuelva las LELIQs los bancos. Si la tasa es la misma. ¿Ok? Pero lo que me parecía importante que terminen entendiendo es esto. Si yo lo voy y lo pongo contra pesos a tasa 0, gano guita, y esa ganancia de guita es la ganancia que le transfiero al accionista, el accionista me la garpa, somos todos felices y entonces magia. ¿Ok? Es lo que vamos a estar viendo de señoría G en la segunda mitad. Pero, o sea, ahora estamos como un poco complejo. Ahora lo vemos bien en el detalle. Vamos a la parte siguiente. ¿Qué otra cosa podemos hacer para achicar la deuda? Una, dijimos, bajamos el gasto, subimos los impuestos. Dos, le pedimos al Banco Central que me imprima los billetes, que yo le mandé un pagaré y hacemos la cosa. Y tres, le digo te iba a decir tu hermana, no te puedo pagar. No, pero no te puedo pagar. Son mi hermana, no me cagues. No te puedo pagar. Te suspendo el pago de la deuda en su totalidad o en parte, y de alguna manera agarramos y decimos, no te va a pagar nunca. Y ahí se nos fue el pasivo. Tenemos un problema reputacional, ¿no? Cuando tu hermana te vuelva a pedir guita, ¿cómo la ves? Bueno, esto es, ¿no? Y mira, nosotros en su momento, hace muchos años, ¿no? En el año 74, se nos ocurrió una idea fantástica que era financiemos exportaciones, desde el gobierno hacemos todo el comercio exterior, lo administramos del gobierno y demás. Entonces decimos,
che, escúchame, le dice el gobierno de ese momento, le dice a una fábrica de autos, dice, che, escúchame, tengo un negocio bárbaro, vos vendés los autos, yo te doy los pesos para esa exportación de autos y agarramos y los vendemos. Bueno, está bien. Agarró, vendieron, fabricaron los autos, mandaron los autos, ¿qué? Estoy diciendo que lo que pasó es que agarramos, exportamos autos a Cuba, se los financiamos al gobierno cubano desde el gobierno nacional. Y el gobierno nacional le dijo a la fábrica que para que le den los autos, tomar los pesos, le dio los pesos. Y después los cubanos dijeron, no te puedo pagar. Lo teníamos anotado en el balance del Banco Central, no tenemos un activo que los cubanos nos lo van a dar. No lo van a dar, nunca. Ya nos dijeron, no rompa más las pelotas, no. La plata no está. La hermana le dijo, no va a estar. No va a estar. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos eso. Tachamos, no está. ¿Sí? Porque si ella me pone en el balance, no, yo tengo, mi hermana me dice que me debe 1 millón, y cuando va al banco y dice, no, yo tengo, yo soy sólida, soy solvente porque mi hermana me debe un palo. No se lo va a creer. ¿El banco le va a evaluar como que está bueno ese respaldo? No. ¿Ok? Ahora, la suspensión de pago de deuda es un tema. Y acá vamos a ver una parte. Cuando estamos diciendo esto implica, una, decirle, pelito para la vieja, no te la pago. Lo otro podría agarrar y decir, che, escúchame. Viste que yo te iba a pagar al 10% o no te iba a pagar al 10%, no te iba a pagar nada, te voy a dar la guita. A lo mejor ella acepta la quita, que implica eso porque es la hermana y acepta la quita. ¿Ok? Pero si ella no es la hermana, es a mercado, son títulos de mercado, cuando yo hago esta renegociación de la deuda y organizo una quita, viste que cada tanto nosotros vemos en los diarios de que salió el ministro X y hizo una renegociación de la deuda y entonces esto y dice, mirá, ¿cómo es esto? Y mirá, yo agarré y cambié unos bonos por otros bonos. Ok. ¿Y qué hicieron? No, me dieron más plazo y menos tasa. Más plazo y menos tasa. ¿Qué hicieron? Aceptaron la quita. ¿Ok? ¿Por qué aceptaron la quita? Aceptaron la quita porque lo tenían descontado de que no les ibas a agarpar. Y dice, mirá, yo prefiero que me pagues un poquito que me digas que me vas a agarpar y no me vas a agarpar nada. Aceptaron la quita. Pero es una quita. ¿Sí? Está bien, de alguna manera es como que está regularizado y está absorbida la pérdida por parte de los tipos que te la prestaron. ¿Sí? No deja de ser un cambio en los términos y condiciones. Y hay otras maneras, agarrar y decir, che, escúchame, nosotros vamos a hacer algo. Nosotros tenemos déficit en el gobierno, estamos con déficit, y hay un montón de gente que le tenemos que cobrar impuestos y no sabemos ya qué cobrarle. Y decimos, mirá, hay un montón de gente que tiene títulos de deuda del gobierno y está ganando plata. ¿Por qué no le ponemos un impuesto a la renta financiera de esto? ¿Ok? Le ponemos un impuesto. ¿Qué significa eso? Significa que si vos antes creías que ibas a ganar un 10%, ahora vas a ganar un 5% porque yo 5 te lo saco como impuesto. ¿Sí o no? Es lo mismo que yo le aplique un impuesto posterior a la emisión, cuando yo te dije que no iba a haber impuesto, te lo pongo posterior, a que yo te cambie los términos y condiciones del bono. O que yo te diga que voy a cagar un 30% de la guita y no te la debo. Te mantengo la tasa y te cago el 30%. Son diferentes formas de plantear lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo. Cambiar plazo, cambiar tasa, poner un impuesto posterior, son todas formas equivalentes de cambiar los términos y condiciones iniciales de manera compulsiva, más o menos obligatoria respecto al otro. ¿Sí? Y ahí agarramos y decimos, che, escúchame, no, bueno, pero fue voluntaria o no, etcétera, etcétera. Y vamos a entrar en otras cosas que tienen que ver. Para la aceptación de los términos y condiciones, la mayoría de los tipos, porque vos no tenés que conseguir que el 100% te lo acepte, entonces con que la mayoría de la gente te lo acepte, alcanza para el cambio de los términos y condiciones. ¿Ok? Bien, si yo tengo que yo te debo a vos 100, pero en total debo 500, y los otros 400 me los debo a mí mismo. Y después le digo, che, a mercado, ¿me aceptan? Y los míos levantan la mano, sí, quita el 50%. Y te obligo a vos a aceptar la quita del coso. Es una forma un poco mentirosa de hacer esto. Entonces, cuando vos agarrás y mirás, y esto es otro de los motivos por los cuales también el tema hablábamos del tema de qué pasó en su momento en 2008 y demás, todos estos fondos quedaron en cabeza de ANSES. Entonces, cuando el propio ANSES agarra y acepta los términos y condiciones de esto, es polémico.
Cuando le decís al sistema financiero, agarrás y decís, che, vos tenés que aceptar esto, si vos aceptás esto, yo te mantengo tal cosa. Y si no, lo que hago, te cambio de revolución, te obligo a poner requisitos mínimos de liquidez y demás, es lo mismo, le pongo la pistola en la cabeza y le digo, decí que te gusta. Bueno, pero no es muy voluntario. ¿No? ¿Está claro? Esto como para agarrar y tener en cuenta ciertas cosas. De nuevo, a tu hermana le sirvió esta vuelta. Pero ¿qué va a pasar la próxima vez que pida plata? ¿Van a creer de que es una persona que honra sus deudas sin ningún problema? Y no, la van a mirar con desconfianza. Y por la duda, le van a prestar una tasa un poco más alta. Acá, y esto está bueno, pues son ejemplos que por eso uso este capítulo del libro, que es la edición europea, no la latinoamericana, además, te pone diferentes cosas. Y esto que acabo de mostrarles, no está hablando de Argentina. Estamos hablando de manual a nivel internacional. Esto es lo que pasa. Por eso digo, no es que una intención de decir, che, no, bueno, pero porque lo que pasa es que la Argentina hizo esto en su momento y entonces nos están tratando de agarrar y decir, todo. De manual, lo básico, lo que todos entienden, lo más básico y a nivel global. Ejemplos. Alemania entre guerras. ¿Qué es lo que tuvo? Tuvo un alto nivel de endeudamiento producto de la Primera Guerra, ¿no? Entre la Primera Guerra, alto nivel de endeudamiento, el Imperio Alemán y demás. Cae después de la derrota y demás, cae el Kaiser, dejan de ser un imperio, hay una república y demás, y tenían un alto nivel de endeudamiento, que tienen que pagarlo. Llegó un momento que no pudieron financiarlo más, entonces ¿qué hicieron? Monetizar. Imprimieron los billetes y de esta manera se financiaron y licuaron los pasivos a través de una hiperinflación. La deuda que estaba en marcos a una cierta tasa, imprimieron todos los billetes que hicieran necesario y dan la lona. La gente llegó a cobrar 2 veces en el mismo día, ¿sí? Porque si vos le pagabas la primera media jornada, la persona le daba a su cónyuge la guita para que hiciera las compras y pudiera comprar algo, porque si esperaban al final del día, había perdido mucho el precio. Bueno, Francia entre guerras, ¿qué hizo? La primera parte hizo lo mismo. ¿Por qué? Porque no podía acceder al mercado de capital, entonces terminó endeudándose hasta donde pudo y después monetizó lo que pudo y esto iba mal hasta que lograron formar un nuevo gobierno y ese nuevo gobierno pudo tener la fortaleza política como para agarrar y hacer un programa de estabilización. Porque acá hay una parte que es clara. Para generar el programa de estabilización, ¿qué tiene que hacer? Generar el programa de estabilización. ¿Qué es? Bajar el gasto, subir los ingresos. Si no tiene la fuerza política para hacerlo, ¿qué pasa? No lo hace. Y si no lo hace, ¿qué hace? Imprime los billetes. ¿Qué es imprimir los billetes? Me financio de otra manera. Lo vamos a ver en la semana. Te genera una hiperinflación, una depreciación total de la moneda, ya nadie la quiere, y sí. Pero algo va a valer. Le ponemos más ceros al billete y listo. Hoy funciona, mañana vemos. ¿Y qué hago si no? La pregunta es, ¿qué hago? Te dice el tipo, ¿qué hago? ¿No le pago a la policía? No, la policía tenés que pagar. No, tenés que pagar. Bueno, ¿tener billete? No. ¿Qué hago? Tipo el tesorero, ¿qué dice? ¿Qué hago? ¿Saco el cheque o no saco el cheque? ¿Le doy o no le doy? Tesorero, es el tesorero. Esto, a usted le va a tocar lo mismo. No se puede. Ok. Y entonces, no puedes dejar de pagarle a tus clientes, a tus proveedores, a esto, a lo otro, lo más allá. ¿La guita está? No está. Y entonces, no soy malo. ¿Alguien te presta? No. ¿Qué cree que haga? No, bueno. ¿Lo billete? ¿Qué hizo el Reino Unido? Tenía mejor posición, hizo un ajuste fiscal, generó superávit primario con altas tasas de interés. ¿Qué pasó? Y creció la deuda respecto al PBI hasta que lograron estabilizarla y tuvieron que generar superávit fiscal lo suficientemente importante para esto. ¿Cómo fue eso? Y doloroso. Estados Unidos hizo lo mismo, pero el contexto no era tasas altas, eran tasas mucho más bajas. Entonces, ¿qué hizo? Y logró bajar la deuda respecto al PBI mucho más rápido. ¿Por qué? Porque de alguna manera se pudo financiar una tasa más baja. Obviamente, los costos reputacionales son otros.
¿Sí? Ahora, para poder hacer el ajuste, hay que poder hacer el ajuste. Si no puedes hacer el ajuste, no lo hace, imprimir los billetes. Y pasa lo que va a pasar y lo que vamos a ver a lo largo del curso cuando Argentina, por ejemplo, en su momento llega a una hiperinflación. Porque no se llega a una hiperinflación porque, che, tengo ganas de joderle la vida a la gente. Se llega a una hiperinflación porque, evidentemente, no encuentran la vuelta para agarrar y financiar esto de otra manera. ¿Qué es lo que tenemos en esta segunda parte? Que lo vamos a seguir viendo después del miércoles. Es el origen de la inflación alta, ¿de dónde viene? Viene de los déficits presupuestarios, que ya no pueden ser financiados de manera voluntaria, y entonces creamos el dinero, imprimimos los billetes. Imprimimos los billetes, mientras aguanta, aguanta. Cuando deja de aguantar, ¿qué pasa? Sube la inflación. Y la inflación tiene un impacto en qué cosa? En los saldos monetarios, ¿no? Ahora vamos a estar viendo. Si vos tenés inflación baja, no te molesta tener los billetes en el bolsillo. Cuanto más alta la inflación, menos billetes de peso queremos tener, ¿sí o no? Ahora, si yo imprimo los billetes están. Lo que pasa es que empiezan a subir los precios de manera descomunal porque dicen, mirá, está bien, yo tengo un montón de pesos, no quiero los pesos, me los quiero sacar de encima. ¿Qué hago? Los gasto. Che, pero no hay más pizzas. No me importa, dame la que tenga el precio que sea. Ok, listo. Formalidad. Empieza a subir los precios. ¿Cuánto? Primero un poquito, después un poco más grande, después a la tasa de que está creciendo la cantidad de dinero, después más rápido de eso porque la gente trata de sacarse de encima todos los pesos después. Va a tener un impacto en los saldos monetarios reales, que cada vez vamos a tener menos saldos monetarios reales. ¿Por qué? Porque la gente la va a querer tener menos segundos en la mano. La vamos a hacer rotar más rápido, va a cambiar B. ¿Ok? Sí. Señor Viaje, no, lo vamos a estar viendo ahora, es el siguiente bullet, el bullet 3. Dije, está bullet 2. Bullet 3 es los déficits, entonces, ¿con qué los financiamos? Los financiamos emitiendo guita. Esa guita que nosotros emitimos a través del truco de decimos, che, nadie me quiere comprar este bono, pero yo le doy un pagaré al Banco Central, el Banco Central me da la plata, esa plata vale y es aceptada en la República Argentina porque soy el señor feudal de la República Argentina, es el señoriaje, ¿está? Porque tiene poder cancelatorio legal y ese poder cancelatorio legal lo vamos a hacer valer metiendo los billetes a circular aunque la gente no nos esté demandando. Y actúa como un impuesto. De alguna manera, yo recaudo cierta guita. ¿Cuánta guita? La que mandé a imprimir. ¿Ok? Obviamente, ¿cuánto recaudé? Recaudé 100 palos. 100 palos a un nivel de precios no es lo mismo que 100 palos a otro nivel de precios. Con lo cual, la tasa de inflación va a actuar como si fuera una alícuota impositiva multiplicada por los saldos reales, por la cantidad de billetes que hay en el. Entonces, si yo tengo una inflación del 100%, es 100% por los saldos reales que año a año recaude con ese impuesto en lugar de con otro impuesto. ¿Ok? Y esto, si hacemos un poquito no pasa nada, 2 poquitos empieza a pasar, 3 poquitos más complicado, hasta que pueda llegar a haber una tasa de inflación creciente y que de nuevo, ¿cuándo va a parar? Cuando estabilice. ¿Cuándo estabilice? Cuando paro, ¿qué cosa? Los déficits presupuestarios y la orden de decirle al del Banco Central que imprima un montón de billetes más allá de los billetes que la gente quiere tener en la mano. Si yo no hago eso, ¿qué pasa? Y empeora. ¿Hasta dónde? Hasta el cielo. ¿Hasta que hiper? Si hiper, ¿cómo termina? En algún momento se va a terminar porque no llega al infinito. Bueno, y esto es lo que tenemos acá en esta parte, en este capítulo, de cómo terminan las hiperinflaciones. Pero vamos a ver los procesos hiperinflacionarios. ¿Sí? Ya les comenté uno, el de Alemania recién, entre guerras, derivó en esto. ¿Cómo terminó? Terminó. De una manera terminó. Terminó ahí, terminó en un montón de otros países donde también las hubo, terminó en la Argentina. En Argentina, en el transcurso de mi vida, yo vi 2 hiper, pero podrían haber sido más. Hubo varias otras situaciones que iban hacia hiper y que no llegaron a ser hiper. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tratar de aprovechar. ¿Por qué? Porque la dinámica que hoy estamos viviendo no necesariamente puede terminar en hiper, puede terminar en un proceso de alta inflación que antes de ir a una hiper estabilizó. Les voy a contar cómo puede estabilizar. O alternativa B,
que está bueno ya saberla. Che, y si no pasa, ¿qué pasa? Y bueno, es bueno saber si no pasa, ¿qué pasa? Por dos motivos. Primero, porque, ¿qué era lo que había que hacer? Había que estabilizar. Y para estabilizar, ¿qué es lo que tiene que haber? Aumento de los impuestos o reducción del gasto o una combinación de ambas, ¿sí o no? Y yo le dije que esto no podía pasar en algunos casos, ¿por qué? Porque los gobiernos no lo hacían. ¿No lo hacían por qué? ¿Por malo? ¿O porque agarran y decían, si yo lo hago, dejo de hacer el gobierno? Entonces prefieren seguir en el gobierno que arreglar el problema. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? Las consecuencias de una cosa y de la otra, porque somos nosotros, ahí ya como sociedad, los que habilitamos o no, ¿qué cosa? Las hiperinflaciones o no, o los ajustes o no. Somos nosotros los que vamos a permitir o no que se ordenen las cosas. Después el otro tiene que poner un poco de voluntad, ¿no? ¿Está claro? Lo cual está bueno entender cuáles son las opciones para agarrar y saber. ¿No? Por ejemplo, ahora que el presupuesto de 2023 es necesario. Sabemos que Ponele, sí. la inflación va, o sea, el déficit va a seguir con un poco de inflación de dinero. Nosotros sabemos que hay un presupuesto, ese presupuesto es deficitario, ese presupuesto deficitario suponiendo que hay un 60% de inflación y la inflación va a ser más alta y por ende ni siquiera es real y por ende la situación no va a ser esa, sino que va a ser peor. Ok, listo. Y por ende no ingresan fondos adicionales y nadie le presta demasiado. Mientras tanto, vemos. ¿Esto va a explotar la semana que viene? No. Entonces, bueno, hasta la semana que viene, 7 días te lo presto, 15, un mes. Pues vamos viendo. Vamos viendo. Pero nadie cree, nadie. Los precios indican una expectativa. Los precios transmiten esas expectativas, las encuestas de expectativas. Ahora, de nuevo, acá lo que nosotros tenemos que saber son cuáles son las opciones, cuáles son las consecuencias y demás. Y a veces, no, esto, yo me acuerdo, había una frase que usaba Longobardi en su programa de radio de hace tiempo, ahora no sé si lo sigue usando o no, pero era decía, ¿no? En la Argentina a veces parece que no toleramos ni la enfermedad ni el remedio de la enfermedad. Tenés que decidir. En algún momento tenés que decidir. Bueno, le llevé a mi hijo, tengo un hijo de 10 años. Llevé a mi hijo, ¿cuándo fue? Ayer, domingo, al médico. Se debe tratar, no, de verdad. Pero podía tener placas, podía tener una bacteria. ¿Y cómo se resuelve eso? Le das un antibiótico y listo. ¿Hace falta pasarla mal? No. Pero para agarrar el antibiótico tenemos que saber si tiene bacteria o no tiene bacteria. ¿Y qué hay que hacer para eso? Hay que agarrar, hacer un hisopado, pum, listo, ya está. No quiero eso. ¿Yo te expliqué? Si no, te tenés que bancar esto. No, pero no quiero sentirme mal. Bueno, negro. Entonces sí, o sea, no tiene solución. O sea, no quiero que me duela, no quiero que me hisope, pero digo, estamos esperando un rato. Bueno, está bien. Se para. Si no, no sé si me puede tocar el antibiótico o no, y no sé cómo me la llevo para De adelante. construcciones pasa lo mismo, porque, por ejemplo, Eh, cada vez que querés ajustar un poco el déficit, te vas a tener marchas como el loco en la 9 de julio. Voy a tener marchas como loco en el 9 de julio. Está bueno. Entonces hagamos algo. En lugar de cagar a los que pueden marchar, caguemos a los que no pueden marchar. ¿Quiénes no pueden marchar? Y licuémosle la mitad de las jubilaciones a los que aportaron. Está bueno, tal, no joden. Jódenme. Bueno, de nuevo, de algún lado la guita la tengo que poner. Y si la imprimo, es un plan que hoy genero la guita, pero me va a costar más conseguirla de mañana. Y además achico el país. Entonces, ¿qué voy a tener mañana? Si hoy tenía un problema de uno, mañana voy a tener un problema de dos. Si pateo para adelante a la tasa usuraria y la hermana de ella sigue gastando la que no tiene, ¿qué va a tener el mes que viene? Un problema como, igual que el de hoy, más grande que el de hoy. Más grande que el de hoy. Entonces, a veces la pateamos para adelante
Lo que estamos haciendo es, che, ¿y cuál es la magnitud del quilombo que voy a tener mañana más grande? Che, pero van a tener que subir gran parte del gasto público es subsidio de tarifas. Sí. Pero, che, pero ahora nos tienen que subir las tarifas. No, no, no quiero. Le preguntamos a la gente, che, ¿te puedo subir la tarifa como para pagar la luz? No, no, 2/3 de personas ni en pedo. Dice, no, yo estoy para que me subsidien. Ok, no, bueno, pero qué sé yo, y están viendo toda la cosa, bueno, vamos a hacer el registro, el no registro, qué sé yo, porque van a aumentar no sé cuánto. A 1/3 le van a aumentar la guita, pero no va a ser al doble. Sí, al doble, un montón. ¿Es un montón? ¿Sin inflación cuánto es? Al doble. 100, ¿no? Dios, ¿va a dar? Entonces, a los que, entre comillas, le vamos a cobrar mucho, le vamos a cobrar inflación. Sí, si a ese le doy inflación, a los otros menos. Y entonces, si da menos, che, pero los gastos de generación de energía, ¿qué pasó? ¿Bajaron o subieron? No, subieron. ¿Y la que no estaba, dónde está? Le imprimimos. Che, y entonces, ¿por qué iba a bajar la inflación? De nuevo, tenemos que entender cómo es la dinámica, porque lo que no nos puede sorprender después, che, entonces, ¿por qué no va a salir 60? Si yo quiero que dé 60, mira, te pongo en el presupuesto, 60 me daría buenísimo. Bueno, ¿ok? Mañana. Mañana no, pasado mañana, ¿no? El miércoles, en la clase que viene, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir con este capítulo, vamos a mirar la inflación, dónde se genera, por qué se genera, qué es lo que tenemos que hacer, cómo se estructura esto, cuáles son los resultados esperables. De nuevo, nos tenemos que sacar de encima la opinión personal y decimos, che, sin opinión personal, ¿qué es lo que dice el manual? ¿Cuáles son las cosas del manual? Lo que está, y dejar de enojarnos con la realidad, ¿no? Lo de mi hijo, ¿no? Quiere sentirte mejor, pero no quiere que te hisopen. Complicado. Nos vemos el miércoles. Chao.